Hola. Bien. Por ejemplo, dice, si nosotros vemos lo que es fotón, el fotón es una partícula mínima de energía luminosa o de otra energía electromagnética, ¿no? Que se produce y se transmite y se absorbe. Eso, digamos, es un fotón o cuánto. ¿Listo? Entonces, la partícula mínima de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se produce y se transmite y se absorbe. Entonces, la luz es una energía que se transmite por medio de fotones de forma de ondas electromagnéticas. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Sí. Bien. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la luz? La luz tiene una propagación en línea, una propagación rectilínea de la luz. Se propaga el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. No se desvía por campos eléctricos ni magnéticos. ¿Listo? O sea, y además no necesita otro medio para propagarse. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de lo que es la luz, obviamente que tiene un determinado ancho, digamos, ¿no? Longitud de la onda, obviamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los rayos X, ultravioletas, infrarrojos, ondas de corte radio, ondas medidas y ondas largas. En el tema de la luz, ese es el espectro que nosotros podemos ver, ¿no? El espectro visible. ¿Ok? Ese es el espectro visible que nosotros podemos ver. Es por eso, dice, de que hay algunos colores que nosotros lo percibimos mucho más rápido que otros, obviamente a velocidades grandes. Por ejemplo, uno de ellos es el color que vemos mucho más rápido, el color rojo, dice, ¿no? El color rojo. No lo vemos más rápido. Bien. Dentro de las propiedades de la luz, dice de que la luz se puede de alguna forma reflejar, se puede refractar, ¿no? Y también los rayos de luz son independientes entre sí, o sea, si nosotros tenemos dos haces de luces y los cruzamos, las ondas no se desvían. Dice, entonces cuando estas se cruzan no hay una alteración de las ondas como las ondas del sonido. Cuando se cruzan hay una variación. Es por eso que nosotros los colores los vemos tal como están, ¿no? En forma nítida. No hay un cruce. Cuando se cruzan las ondas no se deforma. Dentro de las propiedades de la onda tenemos la reflexión, ¿no? ¿Qué significa la reflexión? Cuando la luz incide sobre una superficie en general, será parcialmente reflejada y parcialmente transmitida como un rayo refractado. La relación de ambos ángulos de reflexión y refracción se puede derivar del principio de Fermat. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando agarramos y hacer incidir un rayo de luz sobre una superficie, esta va a rebotar y se va a reflejar, ¿no? Y obviamente va a tener un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Y eso obviamente va a depender de los materiales. Por ejemplo, alguna vez ustedes se han preguntado por qué los patios no le ponen cerámica blanca y le ponen una cerámica más oscura. O directamente le ponen un ladrillo, pero no le colocan nada más. Porque se refleja, ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? Cuando tenemos piso en el blanco, en el patio, es una calor total. ¿Por qué? Porque es una reflexión de los rayos de la luz. Y eso origina un calor. Embargo, si son pisos oscuros, lo absorbe porque no hay reflexión.
Entonces es absorbido y ya no refleja, ahí se disipa, digamos. Entonces, como es una forma de energía, entonces rebota y obviamente. Es por eso que nosotros no tenemos los pisos que están a la intemperie color blanco. El que lo ha puesto seguramente debe sufrir de calor en algún momento, al mediodía se siente, ¿no? Y ese es el producto de la reflexión. Y obviamente hay materiales que reflejan más que otros, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua refleja prácticamente como un espejo. Los que están, digamos, naufragando en el mar, se cuecen, digamos, ¿no? Por la calor que reflejan los rayos. Es como si directamente te llegara, ¿no? Los rayos del sol, lo que rebota. Entonces, cuando un rayo incide, obviamente tiene un ángulo de reflexión. Y ese ángulo de reflexión está en función a las leyes de reflexión o a los principios de Fermat que vamos a ver luego, ¿no? ¿Qué me dice la ley de reflexión? Dice, un rayo incide sobre una superficie reflectante, será reflejado con ángulos igual al ángulo de incidencia. Ambos ángulos se miden con respecto a la normal a la superficie. Esta ley de reflexión se puede derivar del principio de Fermat. Aquí tenemos, ¿no? Este es el rayo de incidencia y luego se refracta y tiene un ángulo de reflexión. Estos dos ángulos son iguales, ¿listo? Obviamente que se trabaja sobre una base normal. Este sería la normal, digamos, ¿no? Aquí tenemos la base y este sería la normal, digamos, ¿no? Sobre esa normal es que se mide el ángulo, ¿no? Este ángulo de acá. Este ángulo de ahí, ¿no? Listo. Entonces, el rayo incidente es reflejado y la normal está en un mismo plano. ¿No? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esos son los dos principios más importantes. El rayo incidente y el reflejado de la normal está en un mismo plano. O sea, significa que están en un mismo... Esto significa que está en un mismo plano. Todos estos componentes. Y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Así de sencillo. Bien, sigamos. Otro fenómeno, otra característica que tienen los rayos luminosos es la refracción. ¿Ya qué es la refracción? Si nosotros vemos un haz luminoso, cambia su velocidad, si cambia su velocidad o la dirección de propagación, simultáneamente al pasar de un medio a otro de distinto índice o de índice de refracción absoluto o refrigencia. A ver, un ratito vamos a... Si cambia su velocidad y la dirección aquí. Velocidad y la dirección de propagación simultáneamente al pasar de un medio a otro distinto. ¿Ok? Entonces, digamos, viene el rayo de luz en este sentido. ¿No? Viene ahí. Y luego esto pasa de una superficie a otra y se va a refractar. Por ejemplo, podemos ver de que un medio sería el aire. Entonces, ese va a pasar por el agua
y se va a refractar. De tal forma que este ángulo de incidencia que yo tengo acá va a tener un... Y eso obviamente va a depender de las características de los materiales, ¿no? Por ejemplo, puede ir del aire al agua, del aire al vidrio, del aire a otra sustancia, otro material como el diamante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando viene un rayo, incide y se refracta y cambia de dirección y obviamente también va a tener un cambio en la velocidad de ese rayo, de esa onda luminosa, ¿no? Me volví para que ya. Entonces, viene este rayo incidente, va a tener un ángulo acá, un ángulo de incidencia, ¿no? Y va a tener un ángulo de refracción que es acá. Entonces, este ángulo va a ser obviamente menor, el ángulo refractado, que el ángulo de incidencia respecto a esta normal. ¿Listo? Entonces, el rayo incidente o plano. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley de Snell? Dice que la razón entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción es constante para un mismo par de medios. O sea que nosotros podemos hallar una constante de refracción para diferentes tipos de materiales, ¿no? Y eso en base a qué lo hacemos, por ejemplo, en base a la velocidad de la luz. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia la velocidad de la luz, que son de 300.000 kilómetros sobre segundo, que más o menos se pueden asimilar a la velocidad de la luz en el aire. ¿Por qué? Porque el aire de alguna forma está compuesto por nitrógeno, oxígeno y otros gases. Y eso hace que cambie la velocidad. Pero eso es lo que nosotros generalmente manejamos como uno, en la del aire, ¿no? A través del agua, obviamente, tiene una menor velocidad la luz. A través del etanol, del cuarzo, del vidrio, vidrio filtrante y del diamante. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, el diamante, mientras más puro es, dicen, la velocidad de la luz tiene que ser menor, digamos, ¿no? Y hay una refracción muy interesante en lo que es el diamante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la velocidad de la luz varía de acuerdo al material que nosotros conocemos, ¿no? Varía de acuerdo al material. Entonces, hay una relación entre esta velocidad de la luz respecto a estos otros componentes. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como índice de refracción, ¿no? El índice de refracción. Dice, ¿qué dice el índice de refracción? Si dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la que tiene un medio de transporte, obtenemos lo que llamamos índice de refracción de ese medio. El índice de refracción sería igual a N. ¿Qué es lo que me dice N? N va a ser el índice de refracción. C va a ser la velocidad de la luz en el vacío, que significa 300.000 kilómetros por hora. Y luego B va a ser la velocidad de la luz en el medio del material. ¿Cuáles son esos valores? Son estos valores que están acá, ¿no? Entonces nosotros dividimos esos valores sobre 300.000 sobre esos valores, ¿no? Sobre esos valores que tenemos acá. Y vamos a tener estas tablitas, ¿no? Estas tablitas. Por ejemplo, el índice de refracción del aceite es 1.51. El índice de refracción del agua es de 1.33. El índice de refracción del aire es igual a 1, aproximadamente 1.
Bien, sigamos. Y entonces el índice de refracción va a ser de acuerdo al material, ¿no? Por ejemplo, el aire es 1 porque si nosotros dividimos 300.000 en 299.910 es aproximadamente 1, ¿no? Entonces, por eso que el aire se pone 1, digamos, ¿no? Del cuarzo, del diamante, la glicerina y el hielo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa el índice de refracción en sí? Es la capacidad de un material para desviar la luz. ¿Listo? Es la capacidad de un material para poder desviar la luz. Entonces, en la refracción, la ley de Snell, que ya hemos mencionado, dice, cuando la luz atraviesa una frontera entre dos medios homogéneos con distintos índices de refracción, se produce una variación en el ángulo que ésta pasa por un medio a otro. Y esa relación en la que sigue el índice de refracción 1, del medio 1, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia 1, que tenemos acá, va a ser igual al seno del ángulo refractado. ¿Listo? Donde N1, índice de refracción del medio 1, N2, índice de refracción del medio 2. Hacemos esta igualdad y podemos tener esta relación que nosotros vemos aquí, ¿no? Anótense esa relación. ¿Listo? Así de sencillo es esa ley. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien. Sigamos. De ley de Snell podemos llegar a otras conclusiones. Por ejemplo, si este rayo de incidencia viene con una velocidad 1, se refracta y obviamente va a cambiar una velocidad 2. Entonces, la velocidad de la luz en los medios de índice de refracción N1 podemos calcularlo también en base a esta relación, ¿no? Entonces,
N2 por velocidad 2 va a ser igual a N1 por la velocidad 1. ¿Listo? Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. Si la velocidad de una onda es igual, ¿a qué es igual la velocidad de una onda? Es igual a la... No lo tengo el signo, a ver. ¿Qué letra le podemos poner? De aquí. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí que la velocidad de la onda ¿no? La velocidad de una onda va a ser igual a la longitud. Símbolo, ¿cuál era nuestra longitud? ¿Cuál era la letra? Sobre la longitud de onda sobre el periodo era, ¿no? Y esto de acá es igual, digamos, esto puede ser igual a la longitud de la onda, obviamente, a la longitud de la onda que tenemos acá, por la frecuencia. Acuérdense, ¿no? Eso se mantiene el mismo principio. ¿Listo? A lo más agrandar un poquito. Vamos a poner 28. Ahí está, ¿no? La velocidad igual a la longitud de la onda sobre el periodo, puede ser la longitud de onda por la frecuencia. Pero fíjense, para que esta longitud de onda, la longitud de onda, ¿qué me dicen ustedes? ¿Va a variar o no? Cuando pasa de un medio a otro. A ver. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Esta expresión puede variar o no? O sea, la frecuencia, jóvenes, la frecuencia no tiene por qué variar, ¿no? La frecuencia no va a variar. Entonces, para que se mantenga esa igualdad, necesariamente lo que tiene que variar tiene que ser la longitud de onda. Si esta, digamos,
A ver, si esto de acá no varía, por ejemplo, si esto de acá vamos a tener en un momento, vamos a copiarlo esto. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos aquí una velocidad 1, vamos a tener una velocidad 1, y esta frecuencia es constante, entonces, ¿qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo que va a variar en este caso para que se pueda mantener esa misma frecuencia? Jóvenes, razonemos un poquito. ¿Qué es lo que tiene que permanecer constante? Entonces yo tengo aquí una velocidad 2 que se va, es la velocidad refractada, ¿no? Entonces si F1 es constante, si esta frecuencia se mantiene constante, ¿qué es lo que tiene que mantenerse constante para que estas frecuencias sean iguales? O sea, para que esta relación, esta frecuencia sea la misma en velocidad 1 que en velocidad 2. A ver. ¿Nadie? ¿El desplazamiento? O sea, la longitud de onda, digamos, ¿no? Tendría que variar. Si esta frecuencia es constante, entonces esta frecuencia es constante, entonces para que se mantenga, para que esta frecuencia sea la misma en velocidad 1 que en velocidad 2, entonces lo que tiene que hacer es variar la longitud de onda. Entonces aquí una longitud de onda 1 y aquí longitud de onda 2, digamos, ¿no? Es la única forma de que eso se mantengan iguales. ¿Ok? Es la única forma de que se pueda mantener esa igualdad. Si la frecuencia nosotros consideramos que es constante, ¿no? Ahí, entonces, por ejemplo, aquí queremos una velocidad 1, entonces necesariamente algo tiene que permanecer, tiene que variar. En este caso, si esa es la misma frecuencia, entonces tendría que cambiar la longitud de onda. Y obviamente la longitud de onda es la que cambia porque está pasando de un medio a otro, ¿no? Está pasando de un medio a otro. Entonces, por eso es que cambia su velocidad, porque hay una variación de la longitud de onda, ¿no? Eso quiero que ustedes le comprendan. Algunos problemas, ¿no? Bien. Entonces, si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de menor índice de refracción absoluta a otro de mayor índice de refracción absoluta, se refracta acercándose a la normal, o sea, el rayo se apega a la normal. Si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción absoluta a otro de menor índice de refracción, se refracta alejándose. Claro, por ejemplo, viene rayo, se refracta. Si este índice de refracción es diferente, obviamente se va pegándose a la normal. ¿Y cuál es la normal que nosotros hablábamos en este caso? Sería esta línea, ¿no? En este medio sería esta línea de acá. Ahora de este otro medio sería esta línea. Entonces, por lo general viene, ¿no? Si en este medio de N1 a N2 hay un ángulo aquí de refracción, ¿no? De refracción. Pero la luz sigue pasando y pasa a otro medio de N3, ¿ya? Vamos a tener otro ángulo de refracción aquí, ¿no? Entonces, este ángulo, a medida que va aumentando el índice de refracción, entonces se va alejando se va apegando a la normal, digamos. Y si sucede lo contrario, de un mayor a un menor, entonces este ángulo va alejándose de esta normal. Eso significa eso, ¿no? Por ejemplo, el índice de fracción del agua, si la velocidad del aire es 3.8 por 10 metros sobre segundo y del agua es 2.55, 1.33 es el índice de refracción del agua, por ejemplo, aquí, ¿no? En este medio.
¿no? Entonces significa de que se va a refractar. O sea, este ángulo 2 va a ser... ¿Ok? Eso significa. Por ejemplo, aquí vamos a plantear un problema sencillo. Dice, en un estanque de agua con la superficie en reposo entra un rayo de luz con un ángulo de incidencia de 35 grados. Calcular los ángulos que forman con la superficie del estanque y el fondo. El índice de refracción del aire es 1 y del agua 1.3. De acuerdo a la ley de reflexión, estos dos ángulos tendrían que ser iguales. Entonces, si me pregunta cuál es el ángulo de reflexión, yo diría que es igual a 35 grados, porque el refractario es lo mismo que el incidencia, es el mismo que el reflejado, ¿no? Ahora, si me dicen calcular el ángulo refractado, ocupo esta relación. N1 sobre N2 igual a seno del ángulo 2 sobre el seno del ángulo 1, ¿no? El índice en el aire, N1 del aire 1.3. Tengo ese dato. Conozco el ángulo de incidencia 35. Entonces lo único que hago es igualar, ¿no? Seno 35 por 1 igual al seno del ángulo refractado por 1.3. Hago operaciones. El seno del ángulo refractado va a ser igual a seno 35 por 1 dividido 1/3, y esto me da 0.44. Saco el arco coseno y me da que es 26.18. ¿No? Eso sería la forma de calcular esos ángulos de incidencia. Bien, no hay mucha más complejidad en este tipo de ejercicio, ¿no? La otra es que me piden hallar la velocidad, digamos, de propagación. Obviamente aquí ya voy a necesitar un poco más de datos para poder emplear estas fórmulas que vemos ahí, ¿no? Entonces, aquí tendrían que darme la velocidad, digamos, de uno de ellos o la frecuencia. O el periodo, digamos, ¿no? Y la longitud de onda. Entonces, obviamente eso lo podemos encontrar en algunas tablas que tenemos ahí, ¿no? Bien. Y esa es la fórmula ley de Snell, esa se puede ocupar solo para encontrar los grados, ¿no? Grados de reflexión. Claro, porque N1 y N2 son datos conocidos, ¿no? Pero si en caso que te digan un material desconocido, generalmente ya te piden hallar ese índice de refracción, ¿no? Pero tendrían que darte el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ¿no? Por ejemplo, si quieres encontrar el índice de refracción de este N2, tendrían que darte la sustancia N1, el ángulo de incidencia de espejo N2, por decir. Encontramos un material diferente, pero no sabemos cuál es el índice de refracción, ¿no? Algunas veces te piden hallar la velocidad también, ¿no? Te dan la velocidad 1, entonces ya nosotros calculamos con esta formulita que tenemos acá, ¿no? Con esta de aquí. Con esa formulita podemos hallar, digamos, las velocidades, ¿no? Con esta de aquí, con esta relación. Velocidades con estos ángulos, que es lo mismo, ¿no? Solamente hay que cambiarlo, ¿no? Esto sería, aquí sería B2 sobre B1. Bien. Listo. Por ejemplo, cuando hablamos de ángulo límite, dice, si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor incidencia de refracción absoluta a otro de menor, la refracción absoluta se refracta alejándose de la normal. Esa es una característica. De modo que a medida que el ángulo de incidencia se va haciéndose más grande, el ángulo de refracción puede llegar a crecer tanto
que el rayo reflejado emerja a la superficie con un valor de 90 grados, o sea, y se convierta en una reflexión directamente, ¿no? Por lo tanto, el ángulo límite es el ángulo de incidencia para que el ángulo de refracción vale 90 grados. O sea, tiene que ser menos de 90 grados ese ángulo de refracción. Ese sería su ángulo límite. Una vez sobrepasa eso, ya sería una reflexión. Y si el segundo medio es el área o el vacío, el ángulo límite es característico de la sustancia y se llama ángulo límite de la sustancia, ¿no? Aquí tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, una reflexión interna total es cuando esto se va alejando de la normal y hasta que se convierte en reflexión, ¿no? Dice, cuando un rayo incide desde un medio más denso a otro menos denso, la refracción se aleja de la normal, dice, ¿no? Y ya no se refracta, sino se refleja nuevamente. ¿Listo? Se refleja nuevamente. Otro fenómeno que podemos observar, digamos, en la longitud de onda es la dispersión, ¿no? La dispersión. La mayor parte de los haces luminosos están formados por mezcla de rayos. Físicamente, cada rayo corresponde a una longitud de onda distinta, dicen, ¿no? Si un haz luminosa atraviesa de un medio a otro, no todo el mismo ángulo. Acuérdense que la luz está formada por diferentes colores. Entonces, mientras que la velocidad en el vacío es la misma para todas las longitudes de onda, no ocurre lo mismo cuando se entra de un medio material. Cada rayo tiene una velocidad distinta, ¿no? La velocidad del rayo dependerá de su longitud, fíjense. La velocidad del rayo dependerá de su longitud de onda. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser la misma. Entonces, se dirá que un medio produce una dispersión cuando presentan estas propiedades. ¿Listo? Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, si la velocidad del cambio de la velocidad de la luz cambia, obviamente eso es por su longitud de la onda. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser la misma. ¿Ok? Por ejemplo, si se hace incidir un rayo de luz blanca, se obtendrá una serie de colores en la otra cara. El conjunto de colores que se obtiene usualmente es el nombre de espectro, ¿no? Eso es un experimento que se hace, ¿no? Entonces yo incido incido la luz blanca y se va a notar el prisma, ¿no? Ahí vemos los diferentes colores. El rojo, el naranja, el amarillo, verde, azul, índigo, violeta. ¿Cuál es lo primero que llega a nuestros ojos? O sea, en milésimas, digamos, el rojo, ¿no? Es el color rojo el más fuerte. Obviamente porque tiene una longitud de onda diferente. Y el último que vemos nosotros es el violeta, digamos, ¿no? Por eso es que nuestro color preferido es rojo. Ya, para relacionarlo con Guavirá, ¿no? Pero esa es una de las características. Por ejemplo, el diamante tiene un espectro de acuerdo a la calidad. Entonces, ahí se nota la calidad del diamante, ¿no? Mientras más espectros tenga, la calidad es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, aquí queda explicado que cuando pasa, digamos, esta luz, viene del aire, ¿no? Viene en el aire, pasa por un medio, se va a refractar, va a haber un espectro de luz. Y cada color de esto tiene una longitud de onda diferente, pero la frecuencia es la misma. La velocidad 1, velocidad 2, por su longitud de onda, dividido sobre la longitud de la onda, tiene que darme la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, el color y la longitud
Oliver, Joel, ya, dice, ¿no? El color y la longitud de onda. Cada color tiene un movimiento ondulatorio con longitud de onda característico. La longitud de onda y la velocidad de la luz del medio están relacionados mediante esta expresión, ¿no? Donde es la longitud de onda, luego ve velocidad y frecuencia. La siguiente tabla nos presenta las longitudes de onda para distintos colores. Para obtener el valor de la frecuencia, basta reemplazar en la ecuación anterior el valor de la velocidad de la luz al vacío. Estas son las longitudes de onda de los diferentes colores, ¿no? Y si nos damos cuenta, la longitud de onda del rojo es más grande, es mayor, digamos, con respecto a otro. Por eso es que lo vemos mucho más rápido. Pero estamos hablando de millonésimas de segundo, digamos, ¿no? Bien. Dice, el color y el índice de refracción. El vidrio, dice, si se descompone la luz en colores en un medio disperso. Midiendo los ángulos de cada color y aplicando la ley de Snell, es posible calcular el índice de refracción del medio, con ello la velocidad de la luz en el medio. La sustancia que está hecho, el prisma, tiene un índice de refracción distinto para cada color y, por supuesto, una desviación distinta para cada color. El color menos desviado es el rojo y el más desviado es el violeta. En ese mismo orden decrece la longitud de onda, de modo que a mayor longitud de onda corresponde menor desviación. El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben, ¿no?, los colores. Por eso que en la noche dice que en la noche todos los gatos son pardos. ¿Qué significa ese dicho? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie? Porque refleja su ojo de los gatos, dice. No. Bueno, ese dicho dice, ¿por qué? Pues todo es oscuro, todos en la noche tienen el mismo color. Pero ¿por qué todos tienen el mismo color? Porque no hay quien los refleje, ¿no? ¿Y cuál es el que hace esa refracción? Luz de noche todos tienen el mismo color oscuro, no hay un color, ¿no? Todos los gatos dicen son pardos. Es por eso que en la noche no hay colores, ¿no? A no ser que la alumbremos con una linterna. Entonces, el hecho de que nosotros percibamos los colores es gracias a la luz que proviene, ¿no?, del sol. Entonces está y hace que los colores se reflejen, ¿no? Bien. El espectro electromagnético, un concepto importante también que ustedes conozcan, se denomina espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticos. En la figura se presentan los tipos de ondas en relación de tamaño, las cosas que nos son familiares a alguna medida, y se ha indicado el nombre que tiene cada radiación cuando se expone a la luz, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos los radioondas, los microondas, infrarrojo. A partir de aquí ya son visibles, ¿no? El ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces, hasta aquí es visible, de aquí para acá ya no lo podemos percibir, digamos, ¿no? ¿Listo? Y entonces aquí hay una relación. Entonces, a medida que se hace la frecuencia más pequeña, no podemos ya percibirlo directamente. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, ahora a ver. Quiero que se muestren. Vamos a... Recording in progress. Bien, algunos están durmiéndose, ¿no?
ingeniero, mi cámara del móvil no funciona. Vicente está Tengo cámara, levantando. es que estoy en mi computadora yo. Y es sin cámara mi computadora. Ya, a ver, colóquenme presente. Presente. Bien, bueno, vamos a liquidar estos 8 minutos con algunos comentarios que vamos a hacer. El primero es que ahorita hay una minga por el tema de lo que es el laboratorio de física. Ese laboratorio de física lo está impulsando el vicedecano, el doctor Alexander Cuñones, con la encargada de laboratorio. Había habido una encargada de laboratorio, yo no sabía. Así que la vamos a aprovechar, la ingeniera Shirley, no sé qué. Entonces, ella es encargada del laboratorio de física y química, ¿no? Han prometido, ahorita están trabajando en ello, van a habilitar un ambiente tanto para física como para química. En el caso de ustedes, solamente llevan física 1, física 2, física 3, ¿no? Hasta ahí llega física, ¿no? Sí. Y todas esas materias tienen laboratorio, entonces deberían de hacer. Esperemos de que lo habiliten, el laboratorio de física, para poder hacer ahí algunos laboratorios y podemos comprender un poco más la parte teórica con la parte en práctica. Y bueno, vamos a estar a ese aspecto. Ahorita están trabajando ahí, están mis estudiantes de física 1, están ellos ahí haciendo su actividad, su evaluación del ser, como les comenté a ustedes. Y bueno, esperemos que lo acaben, ¿no? Obviamente que esto va a ser continuo, ¿no? Para poderlo limpiar. Vamos a continuar en todavía esta modalidad. Me acaban de operar a mí el día lunes, ¿no? El día miércoles me dieron recién de alta. Entonces tengo que estar en reposo unas 2 semanas. O sea, no tengo que tener movimientos bruscos, ¿no? Hasta que cicatrice, digamos, porque me han puesto una plaquita, ¿no? Una plaquita ahí metálica. Y eso tiene que cicatrizar y recién ya empezar a mover, digamos. Y si me golpeo no va a pasar nada. Pero ahorita, digamos, si me golpeo, aparte que me duele, puede infectarse la herida. Por eso tengo que tener todavía un reposo de una semana más, ¿no? Con este lunes va a ser una semana y una semana más. Entonces, en esta semana vamos a aprovechar de pasar las clases teóricas y las clases prácticas con el ayudante. En el tema lo que es movimiento ondulatorio ya he hecho algunos ejercicios, ¿no? Yo de todas maneras les voy a pasar para esta parte de onda electromagnética, que no es muy complicado, y liquidaremos este tema. Entonces la próxima semana ya vamos a entrar en la materia lo que es mecánica de fluidos. ¿Listo? Bien, para culminar, anótense el trabajo de investigación. Me van a investigar todo lo que es relacionado al sonido, ¿no? Al sonido, ¿no? Estamos hablando de unas mínimo 3 planas y con la carátula 4. El sonido, definición del sonido, característica del sonido, su clasificación, sus propiedades, etcétera, etcétera. Todo lo que es relacionado al sonido. ¿Listo? Y eso va a entrar, el sonido es una onda también, una onda. Y esa nosotros lo vamos a tomar como parte teórica, ¿no? Entonces usted investiga
No es copiar y pegar, o sea, agarran, buscan en la red, sonido, sus propiedades, sus componentes, algunos ejercicios por ahí, y lo hacen a mano y presentan como trabajo práctico, no como tarea, como trabajo práctico, por eso requiere carácter. No sé si se comprendió, jóvenes. Ese práctico se lo vamos a dar a usted, ingeniero. Lo vamos a seguir subiendo a la plataforma, ¿no? Subiendo a la plataforma. Ya el práctico de ondas y de movimiento armónico simple está por ahí, creo que tiene que entregarlo. Le va a aumentar el plazo del movimiento armónico simple, ¿no? Me pidieron anteriormente que lo amplíe porque recién estaban haciendo ejercicio con el ayudante, así que lo he ampliado, ¿no? Para que presenten todos. No sé, creo que se vence el miércoles, pero lo amplié, digamos, ¿no? Algunos que lo tenían hecho, pero no lo habían podido subir. ¿Listo? Bien, no sé si tiene alguna... ¿Cuántas planas digo? Tres. ¿A cuándo es práctico armónico simple? Para la próxima clase, pues, ¿no? El día miércoles. ¿No? ¿Ya lo amplió? Disculpe. ¿Ya lo amplió el plazo o todavía? El de los primeros prácticos sí lo he ampliado, ¿no? Porque algunos lo habían hecho, pero no lo habían subido. No es que no lo han hecho, pero no lo pudieron subir por el tiempo, ¿no? Solamente se les ha ampliado para que lo suban directamente. No para que empiecen a hacerlo, pues ya se pasó el plazo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ese del sonido, ¿para cuándo es más o menos? Para el miércoles. ¿Ya? Ahorita nomás póngase a investigar, hace captura de pantalla y a copiar. ¿No? Eso es lo que tiene que hacer, nada más. Investigue qué es el sonido, hay un montón de PDF ahí. Agarra, le saca foto y comienza a transcribir. Nada más. Se pueden liberar hasta las 6 de la tarde, digamos, ¿no? Estén tranquilos y festejen el Día de la Madre. ¿Cuándo es el Día de la Madre? El viernes, ¿no? Bien. ¿No más jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? El último práctico, el práctico 3, que era para miércoles, ¿también lo va a ampliar? Ya lo he ampliado, ya. Ya lo he ampliado. ¿Ok? Ok. Bien. La contraseña, la contraseña. La contraseña, vamos a ponerle aquí sonido, para que se acuerden de su tarea, sonido. ¿Cura mayúscula, ingeniero? Siempre con mayúscula. Sonido. S-O-N-I-D-O, sonido. ¿Listo? Listo, Inge. Bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, cuídense. Otra vez está el famoso virus por ahí dando vueltas, así que cuídense. Hasta luego, ingeniero. Mejores.